Y pues vamos a iniciar el tema de esta noche, al cual he titulado Sé factor de cambio. Eh, Nosotros hemos sido llamados para transformar nuestro mundo, mis amados. Y tenemos verdaderamente que hacer, buenas noches a todos, muchas gracias. Tenemos que ser factores de cambio. Nosotros ya no nos podemos quedar con la idea de que si alguien no cambia, pues nosotros tampoco lo hacemos, ¿no? Realmente Cristo se ha propuesto en nuestras vidas transformarnos de una manera evidente, declarándonos primeramente como nuevas criaturas, y en ese sentido es que nosotros tenemos que venir a hacer el cambio en nuestra sociedad, en nuestro hogar, en todas y cada una de las personas por las que Dios nos permite pues tener algún acercamiento, algún contacto. Quiero comenzar este devocional eh, haciendo una pequeña anécdota respecto a una persona que inició su juventud eh, robando primeramente dulces en la tienda de la esquina. Eso lo llevó después a empezar a robar algunas placas de carros y sobre todo de carros costosos, luego los emblemas, y de repente se convirtió en un ladrón de carros. Robaba carros costosos, lujosos. Y más adelante él mismo hace una reflexión y dice que era muy aterrador lo rápido que puede una persona pasar de robar pequeños dulces en la tienda de la esquina a ser un ratero de automóviles costosos. Posteriormente, este joven se convirtió en un drogadicto y dice, cuando empecé a usar la heroína, realmente creí que podía controlarlo y que la droga nunca me iba a controlar. Dice, qué equivocado estaba. Y es verdad. Pronto, este muchacho se convirtió hasta en un vendedor de drogas y lo hacía a las afueras de las escuelas, porque obviamente atrapaba en ese vicio a niños, a jovencitos que como él andaban buscando algún escape o sentirse llenos o plenos en su vida. Finalmente fue, obvio, condenado a muchos años de prisión por un robo a mano armada que cometió. Obvio, se había convertido en un hombre extremadamente violento. Ya en prisión, pues simplemente accedió a escuchar la palabra de Dios por medio de algunos hermanos que han tomado el reto, una visión que Dios les ha dado de ir a las prisiones y predicar la palabra de Dios entre los prisioneros. Eh, Normalmente se hace una invitación a que, ustedes saben que en las prisiones pues hay muchas deficiencias y necesidades, y pues de alguna manera Dios da una estrategia para llegar al corazón de estas personas a través de convidarles pan, galletas, café, cosas que de alguna manera necesitan en el día a día, y que con el objetivo primero de ir por el café o las galletas, empiezan a escuchar la palabra de Dios. Y pues la gloria sea para el Señor, porque allí encuentran a Jesucristo. Este hombre del que estoy hablando, pues justamente encontró a Jesucristo a través de los hermanos que toman la visión y la misión de asistir a las cárceles a predicar la palabra. Y este muchacho, una vez que empezó a entender todo esto, se aprendió de memoria un versículo que ustedes saben que a mí me gusta recitarlo mucho, porque es el versículo pues que nos hace comprender nuestra realidad en Cristo Jesús. Este versículo es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo por el poder de Dios, ¿verdad? En otra versión dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y esto pues simplemente se declara cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando verdaderamente uno llega a la comprensión de lo que
Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y nos trae a una transformación. Este hombre describió el versículo de esta manera: la vida nunca había sido tan buena, dice él. Tenía barrotes en las ventanas de la cárcel, pero nunca me había sentido más libre que en ese momento. Imagínense lo que es comprender verdaderamente la libertad a la que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús. Que aún los barrotes, por muy gruesos que sean de una cárcel, no pueden contener la libertad a la que Dios nos ha llamado. Este hombre después comprendió el llamado que Dios le hizo y comenzó a predicar la palabra de Dios ahí mismo en la cárcel. Obviamente él tuvo a bien empezar a enseñarse con la ayuda de los hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo sobre todo, y con el estudio de la palabra, a poder predicar justamente quién era Jesucristo. Y muchas personas en su entorno, alrededor de él, comenzaron a hacerse cristianas allí dentro de la prisión. O sea, fue factor de cambio. Él provocó, bueno, obviamente Dios, utilizándolo como una herramienta en las manos de Dios a este hombre, provocó que muchas personas vinieran a los pies de Cristo. La gloria sea para el Señor, porque obviamente esa es la misión y la visión que Dios le dio a este hombre después de haber sido un drogadicto, un delincuente, una persona increíblemente violenta, y después, al ser tocado por el poder del Espíritu Santo, al venir a los pies de Cristo y ser transformado, pues se convierte propiamente en una persona que en las manos de Dios es un factor de cambio. Al tiempo, este hombre salió de prisión y ahora está ejerciendo seguramente un pastorado, un llamado que Dios le hizo para la gloria de Dios. Posteriormente seguro es que se casó, empezó a desarrollar una vida completamente diferente, una vida que seguramente para muchos podría verse como inalcanzable, una vida transformada, después de verse en una condición crítica, paupérrima, llegar al punto de ser útil en las manos de Dios y ser factor de cambio para su sociedad. Pues miren, mis amados hermanos, nosotros tenemos que simplemente permitirnos y atrevernos a soñar en Dios, porque seguramente Dios tiene algo muy grande reservado para cada uno de nosotros. Si de alguna manera en este momento sientes que tu vida verdaderamente está siendo desperdiciada, que tu vida no tiene sentido, que tu vida de alguna manera no está transitando por los caminos que tú quisieras y te sientes desesperado a lo mejor en estos momentos, pues recuerda simplemente esta anécdota de que a un adicto que no solamente fue a la cocaína, a la heroína y a muchos otros productos, ese adicto que fue condenado por robo a mano armada, que se convirtió en un ente extremadamente violento, al momento de que Dios entra en su vida, se transforma completamente su condición y Dios le da un futuro como nunca podría haber soñado este hombre antes de venir a Cristo. Seguro estoy que muchos de nosotros, yo honestamente, pues coincido en muchas de las cosas que este hombre hacía, a lo mejor no en la misma magnitud o en el mismo rubro, pero yo también fui una especie de delincuente, que abusé de la gente, que desgraciadamente pisoteé a muchas personas en mi caminar, lastimé a muchos, pero la gloria sea para el Señor, porque cuando Él tuvo misericordia de mí, eh, Dios me transformó y me ha traído a una condición que yo nunca hubiera soñado tiempo antes de conocer a Cristo. Yo pensé que mi vida debería de transitar en esa penuria, en esa condición de lastimar a los demás, y que esa era mi forma de ser, y que eso era lo que me tocaba vivir. Pero no, realmente Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y ustedes y yo fuimos diseñados para ser factores de cambio, mis amados hermanos.
para que a través de nuestro testimonio haya gente que desee venir a los pies de Cristo, que quiera tener lo que para la gloria de Dios ahora tú y yo tenemos, el amor de Cristo, el amor de Dios, y eso nos tiene que hacer cambiar, nos lleva a transformarnos primeramente a nosotros, a hacer lo que las mariposas tienen que vivir, que es esa metamorfosis de la palabra griega metanoia, que viene de ser un gusano, propiamente dicho, a transformarse en una hermosa mariposa. El Señor nos está transformando, mis amados hermanos. Estamos experimentando esa metanoia, esa metamorfosis. Y de donde Dios te haya tomado, de lo gusano y de lo vil y de lo menospreciado que pudo haber sido nuestra vida, Dios ahora está transformándonos para ser esas hermosas mariposas que vienen a ser un factor de cambio. Amén. Entonces, vamos a leer ahora ya el Salmo 79, del versículo 1 al 13, en donde Dios nos enseña a orar por la transformación no solamente de nuestra persona, no solamente de nuestra familia, no solamente de nuestra colonia, sino de nuestra nación completa. De hecho, podemos llevarlo hasta el mundo entero. Que Dios transforme todo esto que estamos viviendo. Amén. Entonces, perdón que tengo que tomar ahora un poquito de líquido. Se me ha estado resecando un poquito la garganta y de repente siento feo. Pero gracias a Dios estoy sano. En el nombre de Jesús. Vamos a leer el Salmo número 79, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y hubo quienes y no hubo quienes los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. La gloria sea para el Señor. Esta bendita palabra que acabamos de leer, mis amados, nos da a entender que el cambio es posible. Nosotros estamos llamados a transformación y esa transformación es posible en Cristo Jesús. Dios puede transformar vidas individuales, pero también puede transformar ciudades, naciones enteras. Les he comentado que yo fui testigo por allá del año 2005, 2006 más o menos, se dio a conocer la situación que vivió una ciudad que se llama Almolonga, en Guatemala. Esta ciudad, este pueblo, tristemente en los años 90 sufrió un deterioro social tan crítico que la gran mayoría de sus habitantes eran delincuentes. Se dedicaban al tráfico sobre todo en esos momentos, de marihuana, de drogas. Había una cantidad increíble de bares, tabernas en ese poblado, y la prostitución infantil
era tan grande que prácticamente no había una sola mujercita, por joven que fuera, que se escapara de las garras de la prostitución. La gloria sea para el Señor cuando un pastor empezó a orar por ese pueblo. Llegó y empezó a declarar la bendición de Dios en ese pueblo. Y ese pueblo fue transformado de tal manera, mis amados hermanos, que llegó el momento en que todos esos bares tuvieron que cerrar. De hecho, ya no había necesidad ni siquiera de que hubiera un cuerpo policíaco, porque la mayoría de la gente se convirtió al cristianismo. Hubo un cambio tan radical en esa ciudad que Dios los bendijo de tal manera que ellos, al momento de empezar a caminar en la senda recta que Dios trazó para esa nación, para ese pueblo, empezaron a ver que no necesitaban cultivar drogas o estupefacientes. Empezaron a tener cultivos de hortalizas y Dios los bendijo de tal manera, mis amados, que empezaron a cosechar hortalizas de un tamaño increíble. Y esto trajo bendición a todo el pueblo. Cerraron los bares, las casas de prostitución. De hecho, la comisaría ya no tenía ni siquiera sentido porque no había delincuencia. Eh, y obviamente, pues todo esto vino a ser de relevancia para la nación de Guatemala. Al día de hoy, Guatemala es una de las naciones centroamericanas con mayor índice de cristianos en su población. Esto ha venido a ser también de bendición para Guatemala. Les comentaba que en el 2005, cuando yo empecé a ir a Guatemala, sobre todo para ya en las cosas del Señor, nos daban alrededor de entre 6 o 7 quetzales por peso. Ahora, pues Dios les ha bendecido de tal manera que su economía se ha fortalecido a nivel nacional, que ahora nosotros somos los que tenemos que pagar entre 8 y 10 pesos por quetzal. O sea, nada más se volteó la tortilla. Cuando antes el pueblo guatemalteco veía al pueblo mexicano como su objetivo a seguir, como un prototipo, como un ejemplo, pues ahora la verdad es que ellos están viviendo una bonanza que verdaderamente deberíamos de voltear a ver cómo Dios bendice a una nación cuando a través de la oración el poder de transformar que ejerce Dios se ve manifiesto. Entonces, Dios puede cambiar, transformar vidas individualmente y colectivamente, ciudades y naciones enteras. Ojalá y pronto sea el caso de México. Obviamente Dios nos necesita, a ti y a mí. A Él le ha placido necesitarnos, utilizarnos para extender el reino de los cielos. Y que así como esa ciudad de Almolonga tuvo la bendición de lo que Dios provocó por la oración de un solo hombre y que se derramara su bendición sobre esa nación, pues nosotros tenemos que ser esos factores de cambio, mis amados. Pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento sufrió un exilio muy severo por allá del siglo VI antes de Cristo. Y esto lo podemos ver ahí entre el versículo 1 y el 4 del Salmo 79. Y dice, oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén. Nuestros vecinos hacen mofa, se burlan de nosotros. Somos blanco de las burlas de quienes nos rodean. Posiblemente tú te sientas en un momento dado así en tu vida, que la gente que está a tu alrededor se burla de ti, que de alguna o de otra manera no comprenden el por qué tú estás llevando a cabo una serie de cambios en tu vida y te estás comportando ya de una manera diferente y a lo mejor eres objeto de burla, de bullying ahora, ¿verdad? Muy conocida esa palabra y te cargan calor. Pero bueno, nosotros comprendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne y que la gente que se burla de nosotros por el nombre de Jesucristo, pues lo único que están haciendo es provocar bendición en nuestras vidas y la gloria sea para el Señor. El salmista ve que el nombre de Dios es deshonrado al considerar la destrucción del templo y el exilio. Hoy
en muchas partes del mundo, mis amados hermanos, tristemente vemos cómo muchas iglesias han sido cerradas por la condición de pandemia en la que estamos inmersos todo el mundo. Y pues obvio es mira, nuestro hermano Daniel Isaac también me está comentando que fue algo impresionante lo que Dios hizo allí en Almolonga, ya que tuvo la oportunidad de estar allí y Dios los bendijo con vegetales muy grandes a lo común. Gloria a Dios, ¿verdad? Esa es la realidad. Sí, mi hermano, gracias por corroborar lo que Dios también me permitió ver. Dice mi hermano Alfredo que los que no conocen Guatemala creen que son muy pobres, pero no es cierto. Tienen problemas como todas las naciones, pero son muy bendecidos. Amén. Esa es la realidad que está viviendo Guatemala para la gloria de Dios. Y ojalá y un día también de México se diga lo mismo, que el avivamiento que trae el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, realmente venga a nuestras vidas como mexicanos y que seamos grandemente bendecidos todos y cada uno de nosotros. Nuestra nación es una nación que debe ser todavía más bendecida de lo que ha sido. Dios nos ha bendecido, pero la verdad que Dios tiene lo mejor para estos tiempos, para la nación de México. Y ustedes y yo lo vamos a ver un día, para la gloria de Dios. Amén. Pero bueno, entonces vemos cómo muchas iglesias están siendo cerradas, mis amados. Y tristemente vemos cómo el nombre de Dios es deshonrado en muchas partes del mundo. El pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? Tú y yo. ¿Ah? Es muchas veces objeto de burla y de desprecio, porque somos diferentes, porque Dios nos está llamando a ir contracorriente, en contra de este mundo, pero es lo que tenemos que vivir y hacer. El salmista ora de una manera muy particular y le dice, oh Señor, ¿hasta cuándo estarás enojado con nosotros? Le está pidiendo que venga su ternura nuevamente al encuentro de su pueblo, porque se sentían abatidos. ¿Creen que esta oración sería propia en estos momentos para nosotros? Decirle, Señor, por favor, ya haz un lado tu enojo, tu ira, y permite que tu ternura, tu amor, tu misericordia prontamente llegue a nuestro encuentro. Nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes. Verdaderamente es triste lo que estamos viviendo como humanidad. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la pérdida. Estamos abatidos, mis amados. Y el salmista le dice, oh Dios, Salvador nuestro, ayúdanos, líbranos, perdónanos por la gloria de tu nombre. Mis amados, estas tienen que ser las palabras que deben estar muy presentes en nuestras oraciones delante del Rey. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre y nos bendiga, pero sobre todo que Dios perdone nuestro pecado. Él ya lo hizo, Él ya perdonó nuestras iniquidades, nuestros pecados, pero es necesario que nosotros tengamos a bien ya provocar que eso no continúe en nuestras vidas, cambiar, verdaderamente ser factores de cambio, que la gente pueda notar que hay un cambio real y verdadero en nuestras vidas, que es algo tan fehaciente, tan genuino, tan palpable, que no debe caber lugar a duda de que hay algo sobrenatural en nosotros que nos está haciendo transformarnos. Que si antes éramos iracundos en el nombre de Jesús, ahora tenemos paciencia. Que si antes éramos mal hablados, ahora en el nombre de Jesús tenemos palabras de bendición, palabras de vida eterna y las declaramos con autoridad, con denuedo. Que si antes teníamos pensamientos equivocados de deshonra, de deslealtad, de infidelidad, pues ahora en el nombre de Jesús atamos todos esos pensamientos y los llevamos cautivos hasta la obediencia a Cristo Jesús. Y entonces la gente va a decir, wow, ¿qué está pasando en tu vida? Tú eras de esta manera y ahora estás siendo diferente. ¿Por qué? Entonces nosotros tendremos la gran oportunidad de glorificar su nombre, así como dice, para la gloria y por la gloria de tu nombre, para que podamos decir con autoridad, Dios vino a mi vida, tuvo misericordia de mí, yo era, pero ahora soy diferente, ahora soy una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, me duele, me lastima lo que viví, lo que provoqué,
pero hoy en el nombre de Jesús eso ya me ha sido perdonado, no tengo sentimiento de culpa y por lo tanto ahora vengo a mostrar al ser, a ese Dios todopoderoso que transformó mi vida y que puede hacer lo mismo en la tuya. Esa es la bendición que tenemos, mis amados. Es lo que tenemos que vivir como factores de cambio. Sí, hermano. Esta oración, honestamente, es una oración de desesperación, pero también es una oración de fe la que hace el salmista en ese Salmo 79. Pues Dios tiene el poder de transformar todo lo que estamos viviendo. Hoy en el nombre de Jesús tenemos que tener la plena seguridad y confianza de que Dios va a transformar todo esto por la gloria de su nombre. Debemos atrevernos a soñar, como les decía hace un momento. Soñemos con el día en que Dios responda a nuestra oración por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestra sociedad, mis amados. Y podremos decirle, así como el salmista, y de hecho lo tenemos que declarar por fe desde este momento, creyendo que Él está haciendo la transformación ya en México, como lo dice el versículo 13. Y nosotros, tu pueblo, te alabaremos por siempre. Amén. Esa es la bendición de Dios para nuestras vidas en estos momentos. Hay que darle la gloria a Dios, pedirle ayuda al contemplar nuestra ciudad, nuestra nación que está devastada, mis amados hermanos, que está sufriendo. Estamos sufriendo como nación, como humanidad. Oremos para que esta nación, primeramente nosotros como mexicanos, sea un lugar donde una vez más su nombre sea honrado, sea exaltado, pero el verdadero nombre de Dios, que sea exaltado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios en el que nosotros, tú y yo, hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. Que el nombre de Yeshua HaMashiach sea exaltado por siempre y para siempre aquí en México y que se derribe toda idolatría, toda condición ajena a la verdad de Dios. Y vamos a ver cómo el poder de Dios transformador empieza a obrar y vamos a ver a nuestra nación libre y bendecida de una manera excepcional. Y para ello, pues tenemos que aprender, ustedes y yo, a testificar, a dar testimonio sobre la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vayamos a el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, del versículo 27 al capítulo 22, versículo 21. Y dice la palabra de Dios. Voy a tomar tantita agua, ¿eh? Recuerden que estamos hablando acerca de los viajes misioneros de Pablo. Y dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, diciendo, varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. La ley y este lugar se estaban refiriendo a Pablo, ¿se acuerdan? De lo que hablábamos ayer. Dice, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado un preso
empezó, perdón, por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú egipcio, aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, ya voy al capítulo 22, versículo 1. Varones, hermanos y padres, escuchen ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad a luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mis amados, este es un testimonio de poder. Nosotros, en Cristo Jesús, tú y yo, tenemos un testimonio de la transformación que Jesús ha traído a nuestras vidas. Tú sabes claramente lo que Dios ha hecho en tu vida, qué ha transformado en tus pensamientos, qué ha provocado en ti para ser diferente, qué has cambiado propiamente. Tú y solamente tú y Dios saben el grado de transformación que has sufrido. Yo no te puedo decir lo que tú has cambiado, pero el Espíritu Santo de Dios sí da testimonio de lo que tú has cambiado para la gloria de Dios. Entonces tenemos un testimonio que ofrecer, que decir a la gente. Puede que no sea algo tan drástico como la historia, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que nosotros hubiésemos perseguido
a los hermanos cristianos si los hubiéramos metido a la cárcel o golpeado o permitido hasta que los mataran. Pero honestamente, sin embargo, la historia de nuestra relación con Jesús es poderosa. La historia de tu relación con Jesús es poderosísima, mis amados. Una vez más, por ejemplo, aquí nos está dando la enseñanza. Pablo estaba metido en problemas. La multitud estaba alborotada, la gente había hecho falsas suposiciones acerca de él, estaban tratando de matarlo, lo golpearon, lo arrestaron, lo sujetaron con cadenas. Bueno, pobre hombre, ¿va? Se enfrentó a la violencia de la multitud. Hoy, en estos últimos tiempos, hemos visto cuando la gente se enardece y hemos visto en las noticias linchamientos. Cuando la gente se hace una turba, se enardece, empieza el frenesí de sangre, la gente no para. Y desgraciadamente llega hasta el asesinato en un linchamiento. Han visto ahora los letreros en las colonias que dicen, ratero, si te agarramos, te linchamos, ya no te vamos a entregar a las autoridades. La gente normalmente tiene el deseo de la justicia, pero muchas veces lo equivoca y la justicia la convierte en injusticia. Pero ¿cómo responde Pablo ante todos estos hechos, mis amados? Simplemente les habló de Jesús. Contó su testimonio, como muchas otras veces lo hizo y lo hemos leído en la palabra de Dios. Él compartió lo que Jesús había hecho en su vida. Y este es un muy buen modelo, un muy buen ejemplo de cómo debemos dar nuestro testimonio, de cómo debes tú dar tu testimonio siempre que tengas oportunidad. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Se ha manifestado a tu vida? Seguro estoy que sí. ¿Te ha transformado en áreas específicas de tu vida? Seguro estoy que sí. El Espíritu Santo está viviendo dentro de ti ahora y siempre va a traer cambios a nuestra vida, ¿verdad? Al transformarnos a la semejanza de Jesucristo. Y eso lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios 3:18. Quiero leérselo para ustedes, mis amados, para tener bien clara la idea. Segunda carta a los Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Tú y yo estamos siendo transformados porque estamos expuestos al poder de Dios, al Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros, al dunamis, a la dinamita que provoca transformación. Entonces, cuando tengas la oportunidad de contar tu historia, ¿qué deberías decir? ¿Qué debes decir cuando alguien quiera escuchar el por qué tú estás cambiando? Bueno, primero tienes que identificarte con quién estás hablando, con tu audiencia. ¿A quién te estás dirigiendo? Simplemente diles cómo eras antes. Pablo se identifica con su audiencia al hablar en el hebreo, en el idioma que ellos estaban hablando. Lo vimos ahí en Hechos 21:40. Quiero reconsiderar este de 21:40. Uh-huh. Estaba hablando en hebreo. Ajá, para ellos. Entonces, resalta él en hebreo las partes de su vida con las que se identificaba con el pueblo de Jerusalén. Como él les empezó a hablar a los judíos y solamente habla de sus títulos judíos, ¿verdad? Dice, yo soy judío y fui tan celoso de Dios o de la religión que nuestros padres nos inculcaron como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Entonces se identifica con ellos y hace una conexión. ¿Qué le puedes decir, por ejemplo, a una persona que se acerca a ti y que tú conoces que tiene una cultura, ¿verdad?, sobresaliente, que es una persona estudiada, leída? Pues obviamente tendrás que dirigirte a él en una condición posiblemente a su nivel. No te preocupes si de alguna manera tú me puedes decir, pero es que yo a lo mejor no estoy a su nivel. El Espíritu Santo te va a dar lo que tienes que hablar con esa persona.
Pero si te encuentras a una persona que no tiene un nivel cultural tan alto, pues simplemente te tienes que bajar a su nivel para hacer empatía, para que no te vea lejos y entonces no te entienda. Así de sencillo es como tenemos que hablarle. Así como platicas con cualquier persona y te pones en sintonía dentro de la plática que estás llevando, así es como tú puedes hablar de lo que Dios ha hecho por ti. Pablo, por ejemplo, resalta que solía perseguir a los cristianos, que los encadenaba, los azotaba y los llevaba hasta la cárcel, los echaba a la cárcel, tal como ellos estaban tratando de hacerlo con él en ese momento. Curiosamente, ¿verdad? Entonces, cuando presentes tu testimonio, encuentra puntos en común con la persona que estás hablando. Ahí Dios te va a dar la inteligencia, la gracia, la estrategia para presentarles tu testimonio para que después digan, necesito lo que tú tienes. Miren, como un ejemplo, a menudo los testimonios que nosotros acostumbramos a dar en la iglesia, pues comienzan con aspectos de la historia con los que la gente pueda identificarse. Y por eso, si ustedes se han dado cuenta, cuando iniciamos los devocionales, de repente hago unas anécdotas que de inicio como que dices, y este pastor, ¿a qué onda? Ya se le botó la canica, ¿no? Vamos a hablar de una cosa y nos hace el cuento de otra bien diferente. Pero si se dan cuenta, llega el punto en el que aterriza y se empata perfectamente bien el comentario que hago al inicio para el desarrollo del devocional, de la plática. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando estrategia que Dios nos va dando para poder empatar todo eso. Pablo, por ejemplo, comienza diciendo estas cosas como, yo era como ustedes. A lo mejor tú y yo tenemos que llegar al punto de decir, pues yo era ateo, yo no creía en Cristo, yo no creía en Dios, yo tenía mi religión que me dieron mis padres. Yo era alcohólico, yo era un drogadicto, yo era un ratero, yo era un mujeriego, yo era un maldecido. Tantas cosas, ¿verdad? Y nos podemos empatar con esa persona. Yo me oponía a la iglesia, yo no quería saber nada de Jesús. Y según sea el caso de cada quien, tú tendrás que dar el testimonio según de donde Dios te sacó. El punto número 2 que tienes que aprender a hacer es contarles lo que pasó contigo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Da una descripción detallada de lo que le pasó cuando tuvo su encuentro personal con Jesús. Pablo oyó la voz de Cristo cuando se le apareció en el camino a Damasco. Jesús le hizo preguntas y le dio instrucciones. Y Pablo escuchaba y hacía lo que Jesús le había ordenado. Entonces, nosotros tenemos que animar a la gente que nos escuche lo que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? A que ellos también puedan empezar a visualizar lo que Dios puede hacer en sus vidas. Así como lo hace Pablo en ese pasaje. Son esos detalles los que hacen real y poderosa la palabra de tu testimonio. Tenemos que llevar las cosas concretamente. Decir en 2, 3 palabras, yo era de esta manera y Dios me encontró así y así y así, pero Dios me transformó. El punto número 3 es describir la diferencia que Jesús ha hecho o marcado en tu vida. ¿Cómo te encontró? ¿Ah? ¿Cómo eras? ¿Cómo te encontró? Cuando tuvo misericordia de ti y cómo eres ahora. Y debe haber una diferencia entre cómo eras y cómo eres. Y no nada más de palabrería, de cómo eras y ahora cómo eres. Amén. Ananías predice sobre Pablo, allí en el versículo 15 y 16, y le dice, serás testigo, o sea, le da una palabra profética, ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Imagínense entonces que el que había estado persiguiendo a los cristianos fue llamado a predicar el evangelio a los no cristianos, a los gentiles, a los no judíos, perdón, para hacerlos cristianos. Entonces, esto es lo que a ti y a mí nos ayuda para animar a la gente a que pueda ver que la transformación que tú has vivido, el testimonio que tú estás describiendo, ¿verdad? Lo que Jesucristo ha obrado en tu vida,
de una manera concreta, ahora sea lo que ellos, lo que a la gente tú le digas, que esas personas que te escuchan tengan el deseo de saber más, de conocer más de lo que tú estás hablando. Entonces, la historia de una vida cambiada es muy poderosa, mis amados. Normalmente, como seres humanos, somos muy dados, ¿verdad?, hasta el morbo, si ustedes quieren. Y hay morbo sano. Cuando alguien nos empieza a platicar una anécdota de lo que ha vivido, de la situación que está pasando, por crítica que sea, normalmente ese morbo, que puede ser sano, nos lleva a querer saber más de lo que le está aconteciendo. Y no necesariamente por ser chismosos, ni metiches, ni mucho menos, sino porque nos interesa saber de la gente, ¿verdad? Bueno, pues cuando tú cuentas la historia de tu vida cambiada, de lo que Dios está haciendo, con una situación tan poderosa que la gente va a querer escuchar más de lo que tú puedas decir. A nosotros nos pasó, a ti y a mí nos pasó, cuando nos empezaron a platicar de Jesucristo, de su testimonio, de lo que Dios había hecho en su vida, de cómo Dios los había transformado, aquella persona que te trajo a los pies de Cristo, para la gloria de Dios y para bendición de tu vida, pues te empezó a interesar y dijiste, bueno, ¿por qué, ¿por qué esta persona se interesa tanto en decirme lo que le pasó? Y me está interesando entender que era una persona completamente diferente a lo que es ahora. ¿Y cómo logró ese cambio? Yo también quiero. Así nos pasó a ti y a mí. Pues provoquemos que en la gente que nos escucha, en la gente que Dios pone delante de nosotros, pues también se interesen por lo que tenemos que decirles. Hermanos, ustedes y yo nos sacamos la lotería más grande del mundo, el premio mayor, el gordo. Le pegamos al gordo, pero de una manera santa, correcta. Nos sacamos la lotería al tener ahora la bendición de la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y lo más maravilloso es que Dios nos da el número ganador para la persona que en el momento adecuado Dios ponga enfrente de ti y tú le digas, mira, este es el número ganador para tu vida. ¿Quieres sacarte el gordo? Ahí está. ¿Cuál es el número ganador? Dios te ama, este es mi testimonio, esto es lo que Dios hizo conmigo y esto es lo que Dios puede hacer contigo si tú en este momento decides reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y ahí viene el poder de la transformación. Esta es una forma en la que tú y yo podemos participar en el reino de los cielos, en la transformación del mundo que nos rodea, contando nuestra historia, contando lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Qué podrías decir tú? Yo sé que hay muchas cosas que tú puedes decir para glorificar el nombre de Dios. Reconócelo en humildad como Dios ha transformado tu vida hasta este momento. Y obvio, lo que seguirá transformando nuestras vidas todavía está hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Seguiremos siendo transformados. Amén. Hay que darle gracias a Dios por el poder del testimonio que nos permite tener, que nos ayude a nunca cansarnos de describir la transformación que Jesús ha obrado en nuestras vidas, mis amados. Que Dios siga obrando en nuestra existencia para seguir siendo transformados, para ir pareciéndonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. En la mañana hablábamos acerca de esa visión, de ese objetivo que tenemos marcado como hijos de Dios. Ese es el objetivo principal de nuestra vida, parecernos cada día más a Jesucristo, ser como es Él, ser transformados en el carácter, para que tengamos el carácter apacible de nuestro Señor Jesús, ser transformados en nuestra percepción de vida, para que nosotros podamos ver desde la lupa, desde la óptica de Cristo y ser nosotros factores de cambio. Para ello, pues necesitamos reconocer que la transformación que hemos recibido, mis amados hermanos, simplemente es un acto de gracia. Es un favor inmerecido, pero por su gracia Dios ahora ha tomado en consideración nuestras vidas, la ha tomado en sus manos, nos ha tomado como materia prima
como ese barro para ahora transformarnos. Si antes éramos vasos de deshonra, el Señor nos quiere llevar a la transformación para ser vasos de honra para la gloria de su nombre. Amén. Es el mensaje del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.